Buenos días con Detoxer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas llevando tu día? ¿Cómo vas llevando? No sé si te has apuntado ya al curso gratuito que he creado, Home Detoxeando tu casa. Si no lo has hecho, tienes abajo el link para poder suscribirte y recibir todos los vídeos que hemos hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Así que, bueno, me encantaría que estuvieras dentro para así poder mejorar ese bienestar en tu casa. Pero bueno, vamos a lo importante de hoy, que es el hecho de saber o de entender por qué hay veces en las que tirarías absolutamente todo y otras en cambio en la que no haces nada, ¿sí? ¿Cuándo es ese mejor momento para ordenar tu casa? ¿O cuál es el mejor momento para eliminar objetos en tu casa? ¿Cuál es el mejor momento para decidir qué colores o qué elementos quieres que la conformen? Porque todo tiene un momento idóneo, ¿vale? Lo que quiero contarte hoy es cómo hago yo para organizarme en función de mi ciclo, ¿de acuerdo? Este vídeo está dedicado sobre todo a las mujeres, sobre todo porque te voy a hablar de tu ciclo menstrual, pero que tu ciclo menstrual dura todo el mes, ¿de acuerdo? O sea, tiene 4 etapas, entonces en cada una de las etapas tú te sientes de una determinada manera y eso favorece una serie de acciones que si tú sabes cómo organizar tu vida en función de este ciclo, pues vas a poder sacarle el máximo de provecho. Te voy a contar, te voy a poner ejemplos para que así puedas entender por qué hay veces que tu energía es tan poca que te sientes mal porque no puedes conseguir lo que muchas veces te propones y otras veces en cambio tu energía es tan alta que haces lo propuesto y más, ¿no? Entonces es un poco conocernos y saber pues eso, aprovechar esos momentos idóneos para según qué acciones, ¿de acuerdo? Bien, te voy a contar. Esta información que te voy a contar hoy, ¿de acuerdo? La he sacado de distintas fuentes, pero sobre todo hoy yo te voy a explicar un poco cuál es la teoría, ¿de acuerdo? Pero ahí tú tienes que fijarte en ti misma, ¿de acuerdo? Porque la teoría está muy bien, pero no todas somos iguales. Entonces a ti puede ser que una etapa de este ciclo te dure más y otra menos, ¿de acuerdo? Eso es irte fijando en ti misma, pero sobre todo es conocerte y entenderte y sobre todo aceptar el hecho de en qué etapa de tu ciclo te encuentras y qué puedes hacer y qué te va a costar más hacer. Puedes hacerlo todo, pero siendo consciente de que hay veces que puedes hacer más según qué cosas y menos según qué otras, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a lo importante. Como ya te he dicho, nuestro ciclo lo conforman 4 etapas, ¿de acuerdo? Y todas estas etapas, pues bueno, pueden durar más o menos, ¿vale? Vamos a hacer una estimación de que cada etapa dura 7 días, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a contar como si el ciclo tuviera 28 días. ¿Qué pasa? La primera etapa, ¿sí? ¿Cuándo empieza a contar la primera etapa? Bueno, hay diferentes teorías, ¿de acuerdo? Pero normalmente lo que dicen es que la primera etapa empieza el día que te viene la regla, ¿de acuerdo? Ahí empieza tu etapa reflexiva, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa durante este periodo, no? O sea, a ti la regla te puede durar 3, 4 días, 5, 7, depende, ¿de acuerdo? Pero la etapa reflexiva, pues acostumbra a durar, pues eso, unos 7 días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Bueno, en esta etapa es un momento de introspección, de quedarnos para nosotras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te va a pasar en esta etapa? Tu energía es más débil, ¿sí? Yo lo noto sobre todo cuando tengo la regla, que es como estoy más cansada, mi mente no rige igual, o sea, es que me cuesta a veces pensar y todo, ¿no? Voy como más lenta, mis movimientos son más lentos, ¿de acuerdo? Y es un momento en el de dejar ir, ¿de acuerdo? De decidir qué es lo que quieres eliminar.
Es un buen momento en el caso de la casa, o sea, yo te voy a poner todos los ejemplos relacionadas con la casa, ¿no? Con qué acciones en tu casa puedes hacer durante esa etapa. Vale, durante la fase reflexiva, que es esta primera etapa, ya te digo que no hagas nada en tu casa, ¿sí? Porque tu energía no va a ser la adecuada para ponerte a eliminar cosas, a tirar o a ordenar, ¿de acuerdo? Ahora es momento de decidir, ¿sí? Es momento, ahí somos como más receptivas a lo que nos sienta mal. Fíjate que muchas veces el humor es un poco así como más irascible, ¿no? Por eso esos tópicos de que si te va a venir la regla, que si tienes la regla y que no sé qué, ¿no? Porque es un momento de interiorización, de que quieres estar contigo, de que no me toques las narices, déjame en paz, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tiene de bueno esta etapa? Bueno, pues que te hace darte cuenta de qué es realmente lo que te molesta, ¿sí? O sea, cuando hay personas que te sientan mal en esa etapa, oye, pues fíjate, ¿no? Porque son sentimientos o emociones que tú tienes ahí que se intensifican, es como si te avisaran, ¿no? Oye, fíjate en esto, cómo te ha molestado, ¿no? Es esto, fijarnos en nosotras. También, pues eso, en tu casa puedes darte cuenta de, esto, qué rollo esta zona que no me gusta, o este mueble, o este objeto, o este lo que sea. Tú fíjate en todo aquello que te molesta, ¿sí? Porque ahí se acentúa mucho lo que no te gusta y entonces ese es el momento de decidir qué es lo que quieres seguir manteniendo o qué es lo que no, ¿no? Es el momento de soltar todo aquello que tú ya no quieres. Pero hay gente pues que no tiene energía para actuar en ese momento, entonces bueno, pues apúntatelo en un papel para tenerlo claro luego, ¿vale? Y ya está. ¿Qué pasa en esta etapa? Pues es lo que te digo, que estás más cansada, tu cerebro no rige igual, entonces lo que tenemos que entender es que en esta etapa tú no puedes hacer todo lo que haces en las etapas en las que estás más on fire, en las que estás más despierta, en las que estás más activa. Entonces, ten en cuenta que en esta etapa tu rendimiento baja, ¿de acuerdo? Entonces, acéptalo, no pasa nada, porque si encima tú quieres hacer lo que haces en una etapa de más energía, es imposible, porque es que no la tienes esa energía. ¿De acuerdo? Entonces es entender el hecho de que en esta etapa no tengo tanta energía, por lo tanto voy más lenta, ¿vale? Pero todo aquello que no vas a hacer en esta etapa, en el momento que llega la siguiente etapa, que es la dinámica, la fase dinámica, ¿vale? En esa etapa sí que es cuando ya sales del agujero, entre comillas, de ese momento de recogimiento y pasas a, ¡buah!, me como el mundo. Hay gente que el cambio es brutal, ¿de acuerdo? Cuando pasas a la fase dinámica es ese día que te despiertas ya y ya tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Pues durante esa semana que dura la fase dinámica, siempre hablando de aproximados, tú puedes hacer todo lo que no has hecho en la fase reflexiva, ¿vale? Puedes adelantar el trabajo, porque en esa semana es que tienes energía para dar y recibir. Si tú te has portado bien, entre comillas, en la fase reflexiva y has descansado, en el momento en la que llega la dinámica, lo petas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si tú en la reflexiva has querido hacer más de lo que has podido, en la dinámica no vas a notar ese subidón, ¿de acuerdo? Porque no has como guardado fuerzas, ¿vale? En esta fase dinámica, pues es el momento de todo aquello que tú has decidido en tu fase reflexiva que quieres eliminar, pues es momento de eliminarlo, es momento de mandarlo todo a tomar aire, ¿sí? Eliminar esos objetos que ya no quieres, muebles, personas, lo que tú quieras, ¿vale? Y es momento de hacer, de actuar, ¿sí? De todos los temas pendientes que dejaste sin hacer o a medio hacer en tu fase reflexiva, es momento de hacerlos, ¿de acuerdo? Luego está, después de la fase dinámica, viene la fase expresiva, ¿no? A la semana siguiente, pues tienes la fase expresiva. En esta etapa, pues es esa etapa en la que te sientes como con más ganas de quedar con gente, de interactuar, de, pues eso, tener más relaciones interpersonales, ¿no? Estás como más hacia afuera, ¿sí? Más
pues eso, más, iba a decir dinámica, pero no lo quiero confundir con la fase anterior, ¿vale? En esta, pues por ejemplo, si tú trabajas haciendo entrevistas o conferencias, lo que sea, o de cara al público, pues en esta etapa pues tú tienes como más facilidad de palabras, te apetece más interactuar con los clientes o con los proveedores o con quien sea, ¿no? Con la gente del trabajo y todo eso. Entonces es un buen momento para, en el caso de la casa, pues hablar con otra gente, ¿no? De qué estás haciendo, qué no estás haciendo, si por ejemplo, oye, mira, pues este mueble lo voy a eliminar, igual a otra le interesa, ¿de acuerdo? O buscar opciones nuevas de cómo ayudar a según quién, cómo que te ayuden a ti, ¿vale? Es de cosas en grupo, cosas grupales, ¿de acuerdo? También es una fase que en el tema del trabajo pues estás muy activa, tienes pues eso, muchas ganas, mucho don de gentes, muchas ganas de interactuar. Luego viene la siguiente etapa, que es la fase creativa, ¿no? En esta fase volvemos otra vez hacia adentro y esta es una buena fase para elegir los elementos decorativos, por ejemplo, ¿no? Si quieres pues cambiar alguna habitación, digamos que cada etapa de ese cambio de habitación la podrías hacer siguiendo tus fases, ¿no? Por ejemplo, la primera etapa, digamos, es saber qué es lo que quieres eliminar, que eso lo harías en la fase reflexiva. En la fase dinámica es cuando eliminas absolutamente todo, la limpias, la ordenas, todo, sacas todos los elementos y tal. En la fase expresiva es cuando buscas opciones, miras ideas, a ver quién te puede ofrecer qué, ¿de acuerdo? Empaparte de conocimientos. Y luego en la fase creativa es cuando ya decides qué elementos quieres que la compongan, ¿no? Pues los colores, la decoración, todo eso, ¿no? Es esa parte más de creatividad, ¿de acuerdo? Que esto viene muy bien, pues si tú tienes, por ejemplo, en tu trabajo o creas cosas, ¿vale? Pues es el momento de que las ideas te vienen, ¿de acuerdo? Y luego de nuevo volvemos a la fase reflexiva y vuelve a empezar el ciclo, ¿de acuerdo? Todo esto está, en el caso de que seas un hombre, y has llegado hasta aquí, te digo que los hombres normalmente se rigen por el sol y las mujeres por la luna, ¿no? Entonces, el sol es, pues eso, noche y día, ¿de acuerdo? Por eso los horarios de las oficinas y de los comercios y todo eso, pues están hechos a horario de hombre, ¿vale? De las fases del hombre, noche y día, y ya está. Y en el caso de las mujeres, pues claro, no se adapta demasiado bien a este horario y lo ideal sería pues que te adaptaras tu horario a ti en función de tus fases, ¿no? Yo lo hago así realmente, o sea, yo tengo en mi calendario pues cuándo es mi fase dinámica, cuándo es mi fase expresiva, la creativa y la reflexiva. Entonces yo sé, por ejemplo, que si tengo que hacer algún taller, algún curso o algo en el que yo tenga que hablar, o si tengo que grabar vídeos, por ejemplo, no lo haré en la fase reflexiva, porque es que entonces ahí ya te duermes directamente, ¿sabes? Me costaría hablar, es como, paso de todo, ¿de acuerdo? Entonces me adapto en la medida de lo posible las distintas tareas que tengo, pues en función de en qué fase me encuentro, ¿de acuerdo? Pero también cuando sé que estoy en según qué fase, que sobre todo cuando estás en la reflexiva, ¿no? Que tu energía ya baja, al final de la creativa también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es entender que ahí, pues llego donde llego, ¿sí? Y que en la dinámica ya lo volveré a alcanzar otra vez. Entonces, no me fustigo si no consigo según qué en las etapas en las que tengo menos energía, ¿de acuerdo? Va muy bien para eso, para organizarte y para saber hasta dónde puedes llegar en función de las etapas. Esto tiene mucho que ver en el caso de que ya tal vez ya o no tienes la regla o ya tienes la menopausia o lo que sea, ¿de acuerdo? Estas mismas etapas, o sea, estas etapas son las mismas, digamos, que la luna, el ciclo lunar.
¿de acuerdo? Digamos que la fase reflexiva sería cuando no hay luna, cuando es luna negra, ¿de acuerdo? Que es esa oscuridad, ¿no? O sea, para acordarte, es muy fácil pues ver eso, los distintos crecimientos de la luna, ¿no? Cuando es luna negra es reflexiva, es interior, es mirar para adentro. Luego cuando empieza a ser creciente, que es salgo, es la dinámica, ¿de acuerdo? Cuando te comes el mundo. Luna llena sería la expresiva, cuando tienes ganas de hablar con todo el mundo y estás así como más abierta al mundo. Y luego cuando es decreciente, pues es la creativa, que otra vez vuelves a mirar para adentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres? Bueno, que si la luna ese mes es muy potente y por aquellas cosas tu ciclo menstrual no va con tu ciclo lunar, pues entonces puede ser que estés en fase dinámica y que tendrías que tener mucha energía, pero resulta que la luna está negra y te hunde, y entonces, bueno, si tú tendrías que estar en fase dinámica y estás hecha polvo, mírate la luna, ¿sabes? Que igual es que está en luna negra y bueno, pues no, tu cuerpo no te da. Pero realmente es muy interesante darte cuenta de cuándo es el mejor momento para hacer según qué cosas, ¿no? Entonces, en el tema de la casa, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando es mi fase creativa, que es antes de la reflexiva, ¿vale? Que es esa así para adentro, o sea, antes de que me venga la regla, yo me doy cuenta que necesito que todo se quede ordenado, ¿sí? Y que ya me da por tirar. Es decir, hay como una intersección ahí, una influencia de las dos fases, que hace que mi fase reflexiva ya me diga, tira esto, y la creativa quiera pues ponerlo todo bien, porque en el momento en que llegue la reflexiva va a ser más difícil mantener el orden en casa, ¿de acuerdo? Eso ya te lo digo. Cuando tú estás en fase reflexiva, como te da todo igual, pues puede ser que en ese momento tu casa esté un poco pues como tú, ¿no? Así desbarajustada. Pero bueno, en la dinámica ya todo vuelve a la normalidad, ¿de acuerdo? Pues eso, te animo a que vayas buscando y vayas pues fijándote un poco en si sigues o no las fases, cuánto te dura cada una, si eres consciente o no de ellas, y sobre todo, esto lo hago para que te entiendas, te comprendas y te aceptes, ¿no? Que bueno, pues que a veces tienes más ganas de hacer cosas y otras pues menos, y que bueno, que sabiendo en qué fase te encuentras, pues te es más fácil entenderte, ¿no? Y saber por qué te están pasando esas cosas. Que evidentemente siempre hay factores externos que te pueden llevar a distintos estados, ¿no? Pero de normal, digamos, sin que haya nada externo que pueda influenciarte, pues saber en qué etapa te encuentras, en qué fase te encuentras de tu ciclo, te ayuda a conocerte mejor, ¿sí? Y bueno, pues esto, espero que te haya gustado el vídeo. Te animo, como ya te he dicho antes, a que te suscribas al curso gratuito que he creado, Home Detoxeando tu casa, en el que vamos a desintoxicarnos de todos esos elementos que no queremos en casa. Y te animo también a que me sigas en redes y a que te suscribas en YouTube, porque tengo ganas de que este movimiento llegue a muchísima gente y hacer pues con ello un mundo mejor, ¿sí? En el que todos sintamos ese bienestar en casa y que podamos pues contagiarlo al resto de personas de nuestro entorno. Así que un beso, que pases un maravilloso día y gracias por ver el vídeo hasta el final. Chao.